Diario de un suscriptor. Carretera al terror. Siempre he sido un fiel seguidor de canales de terror en YouTube. Las historias paranormales, los sucesos inexplicables y la adrenalina que se siente al escuchar un buen relato siempre han sido mi debilidad. Pero nunca pensé que yo mismo me convertiría en el protagonista de uno de esos aterradores cuentos. Hace aproximadamente un año, mi familia decidió hacer una excursión a un lugar recóndito del bosque, al que pocos solían aventurarse. Para llegar, teníamos que atravesar una carretera antigua y solitaria. Todo empezó cuando, durante el viaje, mi hermano menor dijo haber visto a alguien parado en el borde de la carretera, cubierto completamente por una especie de manto oscuro. Nosotros lo desestimamos, atribuyéndolo a su activa imaginación. Sin embargo, mientras avanzábamos, todos comenzamos a sentir una sensación incómoda. La radio del coche, que había estado tocando música, comenzó a distorsionarse, cambiando entre estática y susurros que no podíamos comprender. Al llegar al campamento, decidimos montar las tiendas y tratar de olvidar el extraño suceso en la carretera. Sin embargo, conforme se iba poniendo el sol, las cosas se volvieron más extrañas. Escuchábamos susurros provenientes del bosque, risas bajas y distantes, y ramas rompiéndose a nuestro alrededor. El silencio de la noche fue abruptamente roto por el grito agudo y aterrado de mi hermana. Apenas podía descifrar sus palabras entre sollozos y jadeos. ¡Sombras! ¡Alrededor de la tienda!, exclamaba. Rápidamente, todos salimos de nuestras respectivas tiendas. El aire frío del bosque nos golpeó, y enseguida se podía sentir el palpable miedo que había en el ambiente. Mi padre, siempre el más valiente de todos, fue el primero en encender su linterna, seguido por el resto. Los haces de luz cortaban la densidad de la noche, moviéndose en todas direcciones, tratando de atrapar lo que mi hermana había visto. Mis ojos se esforzaban por ajustarse a la oscuridad, y por más que intentábamos, las linternas no revelaban ninguna figura o movimiento sospechoso. Sin embargo, una sensación innegable de ser observados nos envolvía. Era como si el mismo bosque estuviera vivo y nos estuviera acechando. Mi madre trató de tranquilizar a mi hermana, asegurando que podría haber sido simplemente la silueta de algún animal. Pero su rostro decía otra cosa. Había un miedo genuino que ninguno de nosotros había visto antes. Mi hermano propuso la idea de hacer guardia por turnos. Todos estuvimos de acuerdo. Si algo o alguien estaba allí afuera, queríamos estar preparados. Dividimos la noche en intervalos de 2 horas, y armados con nuestras linternas y, en el caso de mi padre, con una pequeña navaja, nos dispusimos a proteger el campamento. En mi turno, me senté junto a mi hermano. La luna, apenas visible entre las nubes, ofrecía una luz tenue. Las sombras del bosque jugaban con nuestra imaginación, haciendo que cada susurro del viento, cada crujido de una rama, se convirtiera en una amenaza potencial. Pero lo que más me atormentaba no eran los ruidos del bosque, sino el silencio entre ellos. Esa pausa ominosa en la que el tiempo parecía detenerse y te dabas cuenta de lo vulnerable que eras en medio de la vasta y misteriosa naturaleza. Las horas pasaron lentamente, cada uno de nosotros contando los minutos hasta el amanecer, esperando que la luz del día nos liberara de la opresión de la noche y de las sombras que, según mi hermana, nos acechaban. Sin embargo, el alba no traería la paz que esperábamos, sino más bien misterios y terror. La noche estaba en su punto más oscuro cuando me tocó mi turno. Mi familia dormía en el interior de las tiendas, envueltos en sus sacos de dormir buscando algo de calor. La tenue luz de la linterna apenas iluminaba mi entorno, pero el silencio me permitía concentrarme en cualquier sonido inusual. Fue entonces cuando, mientras realizaba una ronda alrededor de nuestra tienda principal, vi algo que me heló la sangre. Allí, en el suelo húmedo, había una serie de huellas. No eran como las de un zapato o bota, ni tampoco parecían pertenecer a algún animal familiar. Eran inusualmente grandes, más que las de cualquier humano que hubiera conocido, y tenían una forma extrañamente alargada, casi como si la criatura tuviera dedos excesivamente largos
o garras. Seguí el rastro, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Quizás, pensé, era simplemente una ilusión provocada por la combinación de diferentes huellas. Pero mientras más las seguía, más huellas aparecían, todas consistentes en forma y tamaño. Lo más inquietante era que parecían rodear nuestras tiendas en un patrón circular, como si la criatura hubiera estado observándonos de cerca. Mi corazón latía con fuerza y sentí un nudo en el estómago. Rápidamente volví a la tienda y desperté a todos, casi en un susurro, para no alarmarlos más de lo necesario. Al principio, algunos estaban irritados por el abrupto despertar, pero cuando les mostré las huellas, sus rostros pasaron de la incredulidad al terror. Mi padre, intentando mantener la calma, sugirió que quizás un animal grande había pasado por allí, pero el patrón de las huellas y su forma inusual desmentían esa teoría. Mi hermana, aún con el recuerdo fresco de las sombras que había visto, se aferró a mi madre, temblando. Todos nos reunimos, tratando de decidir qué hacer. ¿Deberíamos irnos de inmediato? ¿Esperar el amanecer? ¿Y qué criatura podría haber dejado esas huellas? Estas y otras preguntas rondaban nuestras mentes. Sin embargo, en medio del miedo y la confusión, todos estábamos de acuerdo en una cosa. Ya no estábamos solos en ese bosque, y lo que nos estaba observando estaba mucho más cerca de lo que nos hubiera gustado imaginar. La tensión en el aire era palpable. Las misteriosas huellas, unido a los eventos previos de la noche, nos habían dejado con un sentimiento abrumador de vulnerabilidad. Mirándonos a los ojos, todos sabíamos que permanecer en el campamento hasta el amanecer no era una opción. Tomando decisiones rápidas, comenzamos a empacar lo esencial. Las tiendas, los sacos de dormir y la comida se quedaron atrás. Solo tomamos agua, linternas y algunos objetos personales. El silencio reinaba, solo interrumpido por el sonido de nuestras rápidas respiraciones y los crujidos del bosque. Mientras nos preparábamos para abandonar el campamento, sentía una opresión en el pecho. Era una sensación de estar siendo observado, no solo por una, sino por muchas entidades a la vez. Los haces de nuestras linternas danzaban en la oscuridad, revelando solo pedazos del camino y sombras que se movían de manera esquiva. Dimos el primer paso hacia el coche. A pesar de la urgencia, intentamos movernos en silencio, con la esperanza de no atraer lo que quiera que estuviera en el bosque con nosotros. Pero a medida que nos alejábamos del campamento, empezamos a escuchar algo que hizo que el frío de la noche pareciera cálido en comparación. Voces. Eran susurros casi imperceptibles al principio. Voces que se mezclaban con el viento, como si el mismo aire nos hablara. Sin embargo, a medida que avanzábamos, las voces se hicieron más claras. Era como si nos llamaran, intentando atraernos de nuevo al corazón del bosque. Palabras indescifrables, risas bajas y cantos que parecían no ser de este mundo. Mi hermana, aferrándose a mi brazo, murmuró aterrada: ¿Lo escuchas? ¡Nos están llamando! Miré hacia atrás por un momento, solo para ver figuras etéreas moviéndose entre los árboles, como sombras que no pertenecían a nada tangible. Aumentamos el ritmo, corriendo ahora hacia el coche. Cada paso parecía una eternidad, y las voces se intensificaban con cada metro que avanzábamos. Era como una cacofonía de lamentos y risas, todos dirigidos hacia nosotros. La silueta de nuestro coche apareció a la distancia. Sin perder tiempo, nos apresuramos a subirnos y arrancarlo. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, miré por el espejo retrovisor. Las sombras y las figuras se quedaban atrás, pero las voces parecían seguirnos, desvaneciéndose lentamente a medida que dejábamos el bosque atrás. Viaje hacia el abismo. Había estado conduciendo durante horas. La carretera se extendía infinitamente ante mí, serpenteando a través de montañas y valles, mientras el sol declinaba lentamente en el horizonte. Aunque había hecho este viaje muchas veces, siempre había algo hipnótico en el paisaje, con una mezcla de belleza natural y desolación. Justo cuando el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo, sucedió. Un coche adelante mío pareció perder el control, girando bruscamente antes de precipitarse por un barranco. Las luces del vehículo trazaron un arco en la oscuridad antes de desaparecer, acompañadas del sonido estridente del metal retorciéndose.
Aterrorizado, frené bruscamente y me bajé de mi coche. Las luces de mi vehículo apenas alcanzaban a iluminar el borde del barranco, pero no podía ver el automóvil accidentado desde donde estaba. Sin pensar, comencé a bajar por la empinada pendiente, con la esperanza de poder ayudar a quienes estuvieran adentro. El descenso fue peligroso. Tropecé varias veces con piedras y raíces, sintiendo el dolor y el miedo compitiendo en mi cuerpo. Finalmente encontré el coche. Estaba volcado, con el frente completamente destrozado. Temiendo lo peor, me acerqué lentamente, con mi linterna en mano. Al acercarme, noté algo inusual. El coche parecía vacío. No había rastro del conductor ni pasajeros. Pero lo más perturbador fue que el coche... Lo reconocí. Era idéntico al mío. Incluso la matrícula era la misma. En estado de shock, me alejé rápidamente del vehículo, tratando de entender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. Me di la vuelta y lo que vi me dejó helado. A poca distancia había una figura que se parecía a mí. Estaba cubierta de heridas y sangre, mirándome con ojos vidriosos y llenos de terror. La figura levantó su mano temblorosa hacia mí, como suplicando ayuda. Con cada paso que daba hacia mí, podía escuchar su voz quebrada murmurando mi nombre. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Acaso estaba viendo mi propio fantasma? ¿Había muerto en el accidente y esto era alguna especie de limbo? El miedo superó cualquier lógica y corrí de regreso al barranco con todas mis fuerzas, esquivando obstáculos y rezando para no tropezar. Cuando finalmente llegué a la carretera, salté a mi coche y arranqué tan rápido como pude. Las ruedas del coche chirriaron en el asfalto mientras me alejaba a toda velocidad de aquel lugar maldito. Mi mente estaba en caos, intentando procesar lo que acababa de vivir. Las imágenes del coche volcado, idéntico al mío, y de esa figura que se parecía tanto a mí, todavía me acosaban. Tras conducir casi sin parar toda la noche, llegué a casa exhausto, temblando de miedo y de frío. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, como si intentara mantener a raya los fantasmas del pasado. Me derrumbé en la cama sin cambiarme, y el sueño me envolvió rápidamente. Al despertar al día siguiente, todo parecía extrañamente normal. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas y el mundo exterior parecía ajeno a los horrores de la noche anterior. Sin embargo, una sensación de inquietud seguía acechándome. Encendí el televisor, buscando algo que distrajera mi mente. Pero al cambiar al canal de noticias, mi corazón se detuvo. Una joven reportera estaba de pie junto al barranco que reconocí inmediatamente. Detrás de ella se veían luces de patrullas y una grúa intentando sacar un vehículo destrozado. La reportera habló sobre un trágico accidente que había ocurrido la noche anterior. Un joven había perdido el control de su coche y se había precipitado barranco abajo, perdiendo la vida en el acto. La cámara mostró un primer plano del vehículo y mi sangre se heló. Era idéntico al mío. Según la reportera, nadie había sido testigo del accidente y había sido un camionero quien lo había descubierto al amanecer. Mencionaron el nombre del joven fallecido y aunque no lo conocía, no pude evitar sentir un profundo pesar y una conexión con él. Apagué el televisor, sintiéndome mareado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. La visión de la noche anterior, la figura herida, el coche siniestrado. ¿Había sido un presagio? ¿Una advertencia? ¿O acaso había experimentado el destino de ese joven de alguna forma misteriosa y sobrenatural? Pasaron días antes de que me atreviera a volver a conducir, y cada vez que pasaba cerca de aquel lugar, no podía evitar recordar aquella terrorífica noche. Aunque nunca supe exactamente qué fue lo que ocurrió, una cosa quedó clara para mí. Hay momentos en la vida en los que el velo entre lo desconocido y lo conocido se vuelve finamente delgado, revelando secretos que quizás hubiéramos preferido nunca descubrir. Carril del terror. Fue una experiencia que cambió mi percepción de la realidad, que desgarró el fino velo entre lo normal y lo sobrenatural. Todo comenzó cuando decidí aventurarme en una carretera que tenía fama de ser un lugar de encuentros inquietantes. La luna llena brillaba en el cielo, arrojando sombras oscuras sobre el asfalto.
Mis manos temblaban en el volante mientras avanzaba por la carretera estrecha y retorcida. Los árboles y la tenue luz de la luna en sus hojas. Un silencio espeso envolvía el aire, solo roto por el suave murmullo del viento y el susurro de hojas secas. De repente, noté un destello en el retrovisor. Mi corazón se aceleró mientras miraba nerviosamente hacia atrás, pero no había nada allí. Sacudí la cabeza, convenciéndome de que era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero el inquietante presentimiento persistió. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más sinuosa y las sombras más densas. Mis faros revelaban figuras fugaces en los arbustos y formas inidentificables al borde de la carretera. Un escalofrío constante recorría mi espalda y un sudor frío perlaba mi frente. Mi mente estaba atrapada entre la duda y el miedo, luchando por encontrar una explicación racional a lo que veía. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Un hombre, vestido con harapos y con una mirada hueca en los ojos, estaba parado en medio del carril. Instintivamente, frené bruscamente, mi corazón martillando en mi pecho. La figura no se movía, solo me miraba fijamente con ojos vacíos y penetrantes. «No deberías estar aquí», susurré para mí mismo, tratando de convencerme de que estaba viendo cosas. Sin embargo, la figura comenzó a avanzar lentamente hacia mi coche. El miedo se apoderó de mí y pisé el acelerador con fuerza, tratando de huir de esa pesadilla. A medida que me alejaba, sentí que algo se aferraba a la parte trasera de mi coche. Algo invisible pero palpable. Mi coche comenzó a tambalearse y zigzaguear de manera extraña. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener el control del vehículo. Finalmente, logré liberarme de esa presencia invisible. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo la figura desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Mi respiración estaba agitada, mis manos aún temblaban, y mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Nunca he vuelto a conducir por el carril del terror. Aquella experiencia me dejó una impresión imborrable, una certeza de que hay cosas en este mundo que no podemos entender o explicar. Cada vez que paso cerca de esa carretera, siento un escalofrío en la espalda y me pregunto qué otra presencia podría estar acechando en las sombras, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para aventurarse en su oscuro dominio. Has escuchado El Vórtice del Pánico.